Muy bien. El pecado. ¿Por qué piensan que es importante que estudiemos este tema? Porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Estamos claros en eso, ¿verdad? Nos separa de Dios. Con eso debería ser suficiente razón para no caer en pecado. Pero este trimestre vamos a estar hablando bastante vamos a estar estudiando bastante sobre lo que involucra en sí el pecado en muchas más áreas. El pecado en áreas que quizás a veces consideramos, yo no sabía que estaba pecando con eso. Entonces vamos a estar hablando durante este trimestre, julio, agosto y septiembre, acerca de este tema. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras nos dicen algo muy bonito, algo que incluso algunas veces entonamos en unos himnos. Isaías nos hace saber, y la traducción de la Biblia de las Américas es un poquito más clara en ese pasaje: venid ahora y razonemos. Dios espera que vengamos, nos reunamos y razonemos, pensemos, le demos lógica a lo que Él nos enseña, que podamos comprender el mensaje que Él nos da, por encima de simplemente seguirlo como si fuéramos un robot, o porque me siento bien quiero hacerlo. Él espera que analicemos, que comprendamos lo que Él nos está haciendo saber, porque aunque nuestros pecados sean como la grana, aunque sean así de rojos, como la nieve serán emblanquecidos. La semana pasada hablamos brevemente sobre este tema y cómo la gran diferencia entre ambos colores. Y especialmente dimos un ejemplo acerca de alguien que lava una camisa blanca con una mancha de ketchup o alguna mancha de una salsa de tono rojo. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Entonces, en base a ello es que vamos a estar hablando en este trimestre acerca de cómo es el pecado, qué tan dañino es el pecado, qué podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay una conexión directa entre el pecado y la salvación, y lo mencionaremos en unos minutos. Pero este trimestre hablaremos sobre el pecado, los últimos meses del año, entonces estaremos enfocados en el tema de la salvación. Como podemos ver la agenda para este trimestre, hoy empezamos el curso, empezamos el estudio y vamos a hablar acerca del mayor problema que involucra el pecado. Es el mayor problema de la humanidad y sobre ello vamos a empezar entonces, en este momento, esta lección. El mayor problema, el pecado. Primera de las lecciones. ¿Es la Biblia un libro acerca de salvación? ¿No escucho? Sí, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la salvación. Mas ahora, si nunca hemos pecado, ¿tenemos que preocuparnos por salvación? No, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia que dice, todos hemos pecado y por lo tanto requerimos de salvación. El único que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no necesitaba la salvación. La muerte no le podía retener. La muerte no pudo con Él. Sin embargo, Él hizo todo lo que hizo para brindarnos la oportunidad de ser salvos. Así que sí, la Biblia es un libro que trata acerca de la salvación, pero también trata acerca del pecado. Sin pecado no existiría salvación. Cuando leemos la Biblia, la abrimos en el libro de Génesis, leemos los primeros 2 capítulos y todo era puro, era inocencia, todo era bueno. En el primer capítulo leemos que Dios dice cada vez que crea algo, y esto era bueno, o era muy bueno. Nunca leemos que haya algún problema de que haya sido dañado o malo. En el segundo capítulo se nos habla acerca de cómo el Dios ve que el hombre está solo y le crea una ayuda idónea. Hace de él, toma una parte de él y hace una ayuda idónea, porque él necesitaba algo bueno que le acompañara. Entonces, esos 2 capítulos, entonces, saber, todo era pureza, inocencia, hasta que llegamos en el capítulo 3, que hablaremos de él en unos minutos. Hoy en día, mucha gente habla de que el hombre no ha caído, más bien el hombre se está levantando, el hombre está razonando, el hombre está utilizando su mente a otro nivel, a comprender de que no hay tal cosa como algún ser superior que nos haya creado. Para mí, yo no sé, pues a mí me parece realmente ofensivo que me digan que vengo del mono. Y sé que hay una canción que le enseñamos a los niños que el hombre no viene del mono. El detalle es que dentro de lo que es la teoría o la enseñanza de la evolución,
se espera la supremacía de algo superior, de algo más grande, la supervivencia del más apto. Este mismo pensar lo tuvieron los nazis. Ellos se sentían que eran más grandes que el resto de la humanidad. Y ese era su plan de poner a destruir a las demás personas. Sin embargo, si la evolución fuese cierta, debería haber solamente humanos si venimos del mono. Sin embargo, podemos ir a cualquier zoológico, a cualquier jungla y vamos a ver monos de todo tipo. Entonces, ¿cómo sobrevive o cómo se mejora el más apto, el más fuerte, si no se ha eliminado eso? Ciertamente los evolucionistas tienen mucho que decir. ¿Por qué? Porque se oponen mucho a lo que Dios nos dice. Leamos Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Era eso? ¿Vuelvo a leer, hermano? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Por necio reconocemos la palabra insensato o una persona falta de conocimiento. Estos hombres que se hacen sentir tan grandes, realmente son faltos de conocimiento, porque ellos dicen en su corazón, no hay Dios. Salmo 53:1 dice casi las mismas palabras. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. El punto aquí es que sí sabemos que hay personas que hacen cosas buenas, como estudiamos en el trimestre pasado acerca del fruto del Espíritu. Pero lo que quiere decir es que todos en algún momento hemos fallado. Todos en algún momento hemos caído bajo el mayor problema de la humanidad, que es el pecado. Es de ahí que vamos a ir viendo poco a poco, a través de la Biblia, a través de la historia, cómo la naturaleza del pecado es simple y sencillamente destrucción. Primer punto que vamos a ver sobre ello es la relación que hay entre el pecado y Satanás. Lo que hizo el pecado a Satanás y a los ángeles caídos. Ahora bien, ¿Satanás es un ser eterno? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al igual que los ángeles, al igual que nosotros, es un ser que fue creado por Dios. Dios, el Espíritu y el Hijo son eternos, mas Satanás no. Satanás tendrá su fin en algún momento en que Dios ya decida poner todo en orden en ese último momento, en ese momento que se lleve a justicia. Pero es un ser que fue creado. No fue creado como algunos piensan que es la piedra angular de la iniquidad o de la maldad. Hay personas que piensan de que Dios creó al diablo para que hubiese maldad. Dios no necesita de eso. Acabamos de mencionar en Génesis 1, todo lo que Dios creó era bueno. ¿Qué es lo que causa que Satanás caiga al pecado, que caiga a la maldad? Lo mismo que a nosotros. El libre albedrío tenía Satanás y decidió la maldad, decidió el pecado, en lugar de seguir la lealtad de Dios. Este ser decidió, me gusta tener poder, quiero ser como Él. Él no comprendió, Él me creó, le debo lealtad. Muchos de nosotros tristemente a veces caemos en ese juego, o muchas personas en el mundo caen en ese juego de yo quiero algo más. Y de ahí que mencionamos los evolucionistas hace un momento. Ellos quieren algo más. Para ellos no es tan simple como decir algo de la nada me creó, pero Dios sí los creó de esa manera. Entonces vemos que hay una relación similar entre Satanás y el pecado con la relación que nosotros tenemos con el pecado. Leamos 1 Timoteo 3:6. Este habla acerca de características que requieren aquellos varones que quieren ser ancianos, líderes de la congregación. 1 Timoteo 3:6, ¿qué dice? No un neófito, no sea que pareciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Okay? ¿Qué pasa con una persona que acaba de entrar en la iglesia? Alguien que se acaba de convertir. Muchas veces tienen tanto deseo de hacer tantas cosas que a veces puede que se lleguen a crecer y entonces en lugar de hacer la voluntad de Dios, comienzan a condenarse como el diablo porque yo puedo hacer estas cosas ahora que tengo a Dios de mi lado. Es de ahí que precisamente dice ese neófito, es alguien nuevo, es como un bebé. No puede ser un líder en la congregación porque necesita mucho más conocimiento para poder tomar decisiones que sean para el bien de toda la iglesia. Segunda Pedro 2:4, ¿qué dice?
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno les entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí llega a hacerse una comparación acerca de estos ángeles que decidieron hacer la maldad y fueron enviados al infierno, así como aquellos que en un momento respectivo, en base a su desobediencia a Dios y su falta de respeto, su falta de humildad hacia Dios, serán enviados a ese mismo lugar que estos ángeles han sido enviados. Finalmente, Judas 6, ¿qué dice? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que todos estos que fallaron a Dios desde el principio, tienen un lugar asegurado para cuando venga el juicio. Tenemos entonces ciertamente que el pecado realmente trae destrucción incluso al mismo Satanás, por más que él piense que sea más grande o más poderoso. El pecador Satanás fue quien se acercó a Adán y Eva. Y esto es lo que comprendemos de Satanás en ese sentido. Él no quiere estar solo. Él no se quiere ir solo. Él quiere arrastrar a cuantos pueda con él, hacernos caer en algo que nos parece apetecible, algo que nos llama la atención, algo que nos gusta. Él trata de traernos de esa manera para entonces hacernos quedar en el mismo lugar que él. Él no busca ningún bien para la humanidad. Hay personas que hoy en día dicen, no, hombre, pero es que esta vida es más bonita, la disfruto más, pero el detalle es que se están condenando. Yo puedo llegar a vivir 60 años quizás, pero la eternidad no tiene límite. ¿Dónde prefiero pasar la eternidad? ¿En el lugar que Dios preparó y disfrutar mi vida, como dicen algunos? ¿O mejor pasar lo que tengo que pasar en esta vida comprendiendo que hay un mejor lugar para mí? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Pero no solamente el pecado destruyó o hizo daño a Satanás, también hizo daño en el jardín del Edén. Y de eso estábamos hablando hace un momento. El Edén fue el lugar en donde Dios colocó al hombre tras crearlo. ¿Necesitaba el hombre algo? Dios que le dijo, aquí tienes todo lo que necesitas. No tienes que trabajar, no tienes que sudar, no tienes que hacer esto y lo otro, no. Simplemente ponle nombres a las bestias. Esa fue la tarea que le dio. Cuando le dio a la mujer, ¿cuál fue la otra tarea que le dio? Fructifíquense y multiplíquense. Esas son las tareas que Dios le dio al hombre, nada complicado, nada del otro mundo. Y lo puso en un lugar hermoso que no pasaba nada malo. Porque como mencionamos, todo lo que hizo en el principio era bueno. Eva tristemente sucumbió a las tentaciones del pecado. ¿Qué dice 1 Pedro 2:16? Los categoriza en 3 áreas acerca del pecado. 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. ¿Ok? Tenemos en este sentido que nos hace saber todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne. ¿Qué fue lo que vio Eva en la fruta? Es algo que se ve rico para comer, es algo que me provoca. También los deseos de los ojos, esa fruta se ve bien, me llama la atención. Pero la principal parte que la afectó es la que leemos acerca de la vanagloria de la vida. ¿Qué fue lo que cambió Satanás con respecto a lo que Dios les dijo a Adán y a Eva? Si comen de este fruto, morirás. Es lo que dijo Dios. ¿Qué hizo Satanás? Si comen de este fruto, no morirás. Una simple palabra, 2 simples letras cambió el significado por completo de la frase. Y cuando él hace saber que iba a ser como Dios, es lo que despertó la vanagloria de esta mujer. Es lo que causó que ella cayera en el pecado, porque le hizo algo llamativo, algo que sabemos que no era correcto. Fue ella quien estiró su brazo para transgredir la ley dada por Dios. Sabemos que atrás de la propiedad hay un árbol de limón o de naranja, no sé qué fruta es. Pero por ejemplo, cuando una fruta se cae, uno la recoge y la come o algo así por el estilo. Esta mujer estiró el brazo para coger la fruta porque ni siquiera había caído. No tenía ni siquiera necesidad de ello. Pero sin embargo, ella buscó, hizo los esfuerzos que estaban a su alcance para coger de esa fruta. Su inocencia, la de Adán, les fue quitada. ¿Por qué? Porque una vez se comieron del fruto, ¿qué se dieron cuenta? Estamos desnudos, nos da pena, nos da vergüenza.
El único hombre y la única mujer en el mundo, pareja, en ese momento sienten vergüenza uno del otro en base al resultado de su pecado, en base a lo que experimentaron. El pecado les separó de Dios y les hizo fabricantes de excusas. ¿Qué dijo el hombre a Dios? Fue la mujer que me diste. ¿Qué dijo la mujer a Dios? Fue la serpiente la que me engañó. Y empiezan las excusas. Sí, aceptamos, comimos de eso, perdónanos. Tal vez hubiese sido otra historia. Pero que hicieron ellos, comenzaron a dar excusas. Las escrituras son claras sobre eso. El pecado dio entrada a la muerte, y la muerte pasó de Adán a Eva y a toda su descendencia, entre la cual estamos nosotros. Romanos 5:12 nos afirma eso. Por culpa del pecado es que hemos de morir. Adán y Eva estaban felices para siempre en el Edén, pero el pecado causó que fuesen expulsados de allí. Ahora bien, ¿cuál fue el mandamiento que Dios le había dado a Adán y Eva? Fructificar y ¿qué? Multiplicarse, ¿verdad? Ellos llegaron a cumplir este mandamiento, tristemente fuera del Edén. Y entonces vemos ahora qué hizo el pecado con Caín. Siempre recordamos a Caín como el primer asesino, el que mató a su hermano Abel, el que tiró, el que le rompió la cabeza. ¡Ay, qué malo que fue Caín! Es lo que siempre recordamos. Pero algo que a veces se nos olvida es que fue el primer bebé, fue el primer ser humano concebido y que nació. Fue producto de la relación de sus padres que nació. Entonces, esto era algo bueno. Sin embargo, las decisiones que toma Caín mientras va creciendo son incorrectas. ¿Por qué? En primer lugar, su ofrenda fue en base a lo que él deseaba, en lugar de lo que Dios demanda. Colosenses 2:23 nos habla acerca de un culto voluntario. Pero no nos equivoquemos, hermanos, no se trata de que yo vengo al servicio voluntariamente a servir. El culto voluntario, lo que habla ese pasaje, tiene que ver, hago lo que yo quiero, hasta donde yo quiero, no necesariamente porque Dios me lo pide, sino porque a mí se me antojó hacerlo. Eso fue lo que hizo Caín. Abel llevó una ofrenda que fue bien recibida, la de Caín no. ¿Cuál otro problema causó el pecado, aparte de esa desobediencia en Caín, con respecto a dar lo mejor que podía dar? Es que rehusó la corrección. Jehová le habla y le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Él rehusó la corrección de Dios. Dios le dijo: hiciste mal con esa ofrenda, pero puedes corregirlo. Pero ¿qué pasó? Venganza, odio, rabia contra su hermano. El pecado se apoderó de él, como estamos leyendo, y él, en vez de enseñorearse del pecado, de que yo puedo controlar, no voy a hacer esto, fue y mató a su hermano. No solo asesinó, sino que también mintió, porque hacía saber que él no hizo nada. Trató de ocultar la evidencia, y como si fuese poco, negó su responsabilidad. Cada una de estas cosas vemos que son negativas y que algunos participan de ellas. Por su pecado fue hecho extranjero. Yo no sé si alguno de ustedes, sus padres, en algún momento le dijeron: te vas de la casa y no vuelvas más. No es una sensación agradable. ¿Por qué? Porque la gente que es de uno le hace saber a uno: ya no eres de los nuestros. Eso pasó con Caín. Dios le ha hecho saber: te vas a ser un extranjero, andarás por allí, y toda tu descendencia ciertamente va a pasar por esas dificultades de que no solamente hicieron rebeldes, sino que también profanaban y hacían cosas que no eran correctas a los ojos de Dios. Vamos a ir corriendo un poco porque vamos a ver ahora los días de Noé. ¿Qué recordamos de los días de Noé? ¿Todas las personas eran buenas? ¿Quiénes eran buenos? Noé y su familia, ¿verdad? El principio de Génesis 6 nos habla acerca de unos a los que se refieren hijos de Dios. Muchas personas se refieren a ellos como ángeles o seres especiales o espirituales. Pero cuando leemos bien el contexto, lo que se nos está tratando de saber es la comparativa entre quien es justo a quien es perverso. Los hijos de Dios, como nosotros, somos personas que somos justificados por la sangre del Cordero. Somos justificados de que podemos vivir de una manera correcta en base a lo que sabemos la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasaba con estas personas? Comenzaron a unirse con las hijas del hombre, que lo que quiere decir es personas mundanas, paganas, personas que no hacían la voluntad de Dios. Al unirse esto, ¿qué causaba? Problemas, dificultades. Entonces, tenemos que comenzaron todas esas dificultades al punto que se iban apartando cada día más de Dios, y llegó al punto que toda la humanidad
salvo Noé y su familia, fueron personas justas. El tratar de unir estas dos cosas, de decir que tengan comunión, es como tratar de estar en un lugar oscuro y decir que entre la luz. Va a entrar la luz, pero no va a estar totalmente claro. Incluso la luz tiene más poder que la oscuridad, porque sabemos que un poquito de luz ilumina. Bien con mal. Quien anda en el mal no va a hacer algo bueno, y si hace algo bueno es porque se le enseñó cómo hacer algo bueno. Pero quien anda constantemente en el mal sigue haciendo las cosas que son malas, no buscan hacer el bien. No hay comunión entre ambos, y esta era una generación perversa, salvo Noé y su familia. Los pecados de toda esta gente fueron los que causaron que Dios tomase la decisión: no más, viene el diluvio. Segunda de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia o predicador de justicia, con otras 7 personas, su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, el pecado que causó que todas estas personas fuesen destruidas. Eso es lo que quiere el pecado. Y ciertamente Satanás desea que todos seamos destruidos junto con él cuando ese día venga. Pero en este momento, en los días de Noé, pudimos aprender de eso. Sodoma y Gomorra. ¿A quién de nosotros nos gustaría que llamen a este pueblo: este es el Sodoma y Gomorra de Panamá? ¿Lo consideraremos un halago? ¿Por qué no? Son ciudades importantes del pasado. No son tan importantes, son importantes recordar que no seamos como ellos, por el estilo de vida que llevaban. La Biblia afirma que ellos eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13 nos hace saber el gran nivel de desobediencia y de odio que tenían para con Dios, en que no hacían su voluntad, sino hacían lo que les placía. Sus actos clamaban por justicia y ciertamente destrucción por fuego. Recordamos que cuando Abraham hablaba con Dios, Abraham le pedía: ¿hay tantos justos? ¿Perdonaría la ciudad? Sí, yo la perdonaría. ¿Hay tantos? Sí, yo la perdonaría. ¿Hay tantos? Yo la perdonaría. Recordamos que Abraham iba rebajando esa cantidad al punto que llegue: ¿habrán 10 justos que tú perdones al pueblo? Dios no es Señor de mentira. Y le hace saber: si hubiesen 10 justos, yo perdono la ciudad. Sin embargo, solamente hubo 4 justos. 4 que los ángeles ayudaron y les avisaron: salgan de la ciudad para que se salven. Mas uno de ellos no obedeció. La esposa de Lot, recordamos, volvió a mirar atrás y se convirtió en un pilar de sal. Entonces, vemos que solamente 3 personas salieron justas, y tristemente, dentro de esas 3 personas justas, una idea que pasó por la mente de las hijas de Lot causaron que ellas se acostaran con su padre, pensando que era el único hombre que había en la humanidad. Pero vemos cómo el pecado continúa desarrollándose. Esta ciudad era reconocida por la homosexualidad que se practicaba ahí. Estaba a la orden del día. Génesis 19:5 dice: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hermanos, este conocer no es el que: vino una visita, ¿cómo está? Bienvenido, soy Marlon Retana, ¿qué tal? Me gusta saludarlo. No es ese tipo de conocimiento. La escritura lo que quiere decir: estos hombres querían tener relaciones sexuales con esos otros hombres que habían llegado, que eran unos desconocidos. Hoy en día, y gracias a Dios se terminó el mes de junio, veíamos en la ciudad que se hacían desfiles porque las personas quieren seguir practicando este estilo de vida. Judas 7 nos dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Volvemos a Génesis, volvemos al inicio. Dios dijo: hombre se unirá a su mujer, serán una sola carne, y de esa carne van a haber bastantes frutos. Pero Dios no dijo: hombre se unirá con hombre, porque no hay forma de que haya fruto. Tenemos que tener claro eso. La homosexualidad es un pecado. El homosexual no es nuestro enemigo. El homosexual es una persona como nosotros que comete errores, y lo que tenemos que acercarnos a él es hacerle saber: esta actitud, este estilo de vida no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no es de acuerdo a la forma en que Dios te creó. No odiamos al pecador, odiamos al pecado. Sobre esto, el hermano Robert Taylor, de quien hemos estado leyendo bastante su manuscrito en este estudio, dice lo siguiente: llovió fuego y azufre sobre ellos. Han sufrido en los fuegos de tormento en el Hades desde entonces, y están destinados al eterno Gehenna, posterior al juicio final. El pecado tuvo un día de pago seguro para Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, y
el hermano cita Deuteronomio 29-23 que menciona acerca de estas ciudades. Pero ciertamente el pecado causó que estas ciudades hoy en día recordamos. Honestamente, yo no quiero morir como los que murieron en Sodoma y Gomorra. No sabemos y no comprendemos por qué hay tantos que pareciera que sí quieren ver eso. Pero nosotros como cristianos debemos seguir alejados del pecado porque ciertamente nos va a destruir. La familia de Abraham, y voy todavía más rápido, hermanos. Abraham y Sara mintieron sobre su relación, no unas y dos veces. ¿Por qué? Tenían miedo de que mataran a Abraham. Abraham temía de que lo mataran porque su esposa era muy bonita, y como si él decía que era su esposa, me van a matar para quedarse con ella. ¿Qué hace saber? Es mi hermana. Y la esposa le seguía la corriente. Tristemente, de tal palo tal astilla, porque Isaac hizo lo mismo sobre Rebeca. También leemos en la historia, en el Génesis, cómo Isaac y Rebeca practicaban la parcialidad. Uno prefería a Esaú, el otro prefería a Jacob. Entre los padres escogían uno sobre el otro. No puede haber tal situación. Dios no hace excepción de personas, nos hace saber que todos somos sus hijos por igual. De esa misma manera, quienes somos padres debemos de practicar eso. Ciertamente nos lleva a pecar en el sentido de que quizás podemos provocar un daño en alguno de nuestros hijos porque él comprende, quieren más a mi hermano que a mí. Ellos fallaban en eso. Esaú estaba inclinado hacia lo sensual y mundano, falto de espiritualidad. ¿Cómo es posible que siendo el primogénito decidió vender su primogenitura por un caldo? Jacob peor, porque incluso su nombre significa suplantador, y era intrigante, engañador, mentiroso desde temprana edad. Él quería la primogenitura, de que tú tienes hambre, te doy el caldo, pero dame eso. Otro hermano que hace, claro hermano, aquí tienes un caldo para que comas, es que tienes hambre. Pero este sabía lo que estaba haciendo. El pecado causó estragos en varios miembros de esta familia. Hubo casos de idolatría dentro de la misma familia. Hubo un caso de incesto en que uno de los hijos de Jacob se acostó con una de las concubinas de Jacob. Hubo amoríos entre suegro y nuera. Hubo desprecio de los hermanos de José que llegaron a venderle. E incluso falso testimonio cuando la mujer de Potifar, ¿qué quería hacer? Se quería acostar con José, y como José no le dio pelota, de la forma en que nosotros solemos hablar, no le siguió la corriente. ¿Qué pasó? Él sí se metió conmigo, mintió y lo metió en problemas. Entonces, el pecado nos mete en problemas y el pecado puede destruirnos. Y vemos muchos ejemplos aquí de muchos de ellos que lograron sobrevivir a pesar de ello. Con el faraón en Egipto y en el desierto, el faraón se negó constantemente a escuchar a Moisés y a Aarón. Por su orgullo y su obediencia, 10 plagas cayeron, siendo la última la muerte del primogénito. Sus ejércitos murieron en el Mar Rojo cuando perseguían a los israelitas. Cuando llegaron al desierto, los israelitas, desearía volver, prefiero ser esclavo que morirme de hambre acá. Estoy cansado de comer maná. Estoy cansado de caminar. Estoy cansado de esto. Murmuraciones y quejas constantes. Se les dio una misión, vayan a reconocer esta tierra que Dios les ha dado. Volvieron con un mal reporte. Y en base a ese mal reporte, llegaron al punto de estar 40 años en el desierto. Mientras Moisés hablaba con Dios, la gente comenzó a buscar ídolos. Hicieron el becerro de oro, practicaban libertinaje, incluso se levantaban en contra de Moisés y quienes trabajaban o quienes estaban en lo bueno. El mal reporte, ya lo mencioné, un descuido por parte de Moisés. Dios le dio una orden. La Biblia nos dice que Moisés no le creyó. ¿Por qué? Dios le dijo, haz esto de esta manera, así, así y así. Moisés en su molestia con el pueblo omitió una de esas cosas y agregó otra. Y causó que por esa simple circunstancia no entrara en la tierra prometida. Vemos las repercusiones del pecado también en esta parte de la historia. En la época de Jueces, también conocida como la era oscura de la historia hebrea, en esta época se daba el ciclo que ya mencionamos anteriormente. El ciclo consistía en que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, participaba de lo pagano y entonces era conquistado por sus enemigos. Al ser conquistado por sus enemigos, empezaba ese sufrimiento y ese dolor del pueblo que comenzaba a clamarle a Dios, por favor, ayúdanos. Y Dios les enviaba a un juez para que los liberara. Al liberarlos, les daban un tiempo de paz, un tiempo de convivencia con Dios y otra vez empezaba el ciclo de que se alejaban y volvía toda esta situación. Tristemente que en el libro de Jueces nos dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy en día muchos hacen lo que bien les parece. Jueces 21, 25 y se repite en el 17, 6, perdonen. Pero el pueblo no andaba bien.
andaba como quería andar en vez de andar como Dios esperaba que anduviesen. Ofni y Fines eran hijos de Elí. Eran hombres que las escrituras nos dicen que eran impíos sin conocimiento de Jehová. Algo que debía ser inaceptable porque Elí no solamente fue un juez, también fue un sacerdote. Eran hijos de alguien que conocía la palabra de Dios y andaban como si nada. Tristemente muchos hijos de predicadores tienen esa mala fama, pero también tiene que ver mucho con la educación que nosotros como padres de hijos de ellos debemos de darles. Leemos también que en un momento el arca de Dios fue tomada, estos dos muchachos murieron y al su padre enterarse se cayó y se quebró el cuello y también murió. Entonces vemos repercusiones en la época de jueces que involucran, el pecado siempre estuvo presente, siempre causó destrucción y siempre continuamos viendo cuál es su objetivo principal. 1 Samuel 2:17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dios nos da bendiciones constantemente, eso tiene que darlo, eso es natural, la lluvia cae por naturaleza. La comida llega a la mesa porque la compramos, no porque Dios nos la puso. Es lo que mucha gente dice, piensa y se expresa. Pero ciertamente todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. Reino Unido, recordamos que hubo tres reyes, 3 monarcas. Cada uno reinó por 40 años. Pero cada uno de esos reinos tuvo dificultades. Recordamos cómo Saúl fue el primero de ellos y era un hombre bien parecido, más alto que todos los demás. Pero tristemente se llenó de envidia e ira en base a que había desobedecido la orden de Dios, y luego Dios le hace saber: hay uno que viene detrás de ti. Y recordamos cómo cantaban: Saúl ha matado a miles. David, ¿a cuántos mataba? Decenas de miles. Les daba ese dolor, esa rabia, esa ira, esa envidia, causó que todo su reino fuese problemático. David ciertamente fue un hombre tras el corazón de Dios, porque se arrepentía, a diferencia de lo que hizo Saúl. Sin embargo, fue un hombre que por la lujuria de ver a una mujer bañándose, no se quedó simplemente con haberla visto, mandó a llamar, se acostó con ella, lo que causa el adulterio. Tras de que se acuesta con ella, empieza a mentir acerca de la situación, porque trata de hacer ver que el esposo de ella se emborrachara, durmiera con ella, y se diera la situación de que entonces el esposo era el que la había preñado, la había embarazado. Sin embargo, no le funcionó, y como hablamos en semanas anteriores, ciertamente él no fue el que puso la espada en el cuerpo de Urías, pero fue el autor intelectual, porque fue el que mandó la orden: pónganlo en el frente y que nadie la acompañe. Entonces, David cometió esos errores en base a un pecado que fue creciendo poco a poco al nivel del que conocemos. Pero como mencionamos, fue un hombre tras el corazón de Dios, porque él sí demostraba arrepentimiento. Su hijo Salomón pidió sabiduría a Dios, la recibió, y tenemos parte de su sabiduría en los escritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, no fue tan sabio en el sentido que se metió con 700 esposas, 300 concubinas, y esto desvió su corazón hacia la idolatría. Ciertamente el Reino Unido era una época que debió haber sido mejor de lo que leemos. ¿Por qué? Porque el pecado siempre hizo su presencia allí. La frase que voy a mostrar a continuación la cita el hermano Taylor, también en el manuscrito, pero la he escuchado también de muchos otros predicadores. El pecado le costará a la gente más de lo que está dispuesta a pagar. Les llevará más lejos de lo que pretenden ir. Los mantendrá más tiempo del que pretenden quedarse. Tristemente sí es, hermanos. Aquella persona que se mete en las apuestas, empieza con un centavito, con un dime, con 25 centavos, y va ahí poco a poco, al punto que desbrocha todo su dinero. ¿Por qué? Porque pagó más de lo que estaba dispuesto a pagar. Seguimos en el pecado, nos involucramos en una mentira que la hacemos tan grande que ya no sabemos cómo salir de ella. Y ciertamente mientras más tiempo dedicamos en el pecado, más tiempo perdemos que podemos dedicar a nuestra familia, a nuestros amigos, a la iglesia, al Señor. Vamos a ver brevemente casos del primer siglo. En el primer siglo tenemos a Herodes el Grande, gran rey, según ellos, pero un monstruo que mató a miembros de su propia familia, y que fue el que ordenó que fueran a matar a aquellos niños menores de 2 años cuando supo que el rey de los judíos había nacido. Tenemos a otros sus familiares, Herodes Antipas,
Este era el adúltero que incluso se robó la esposa de su hermano y que mandó a matar a Juan el Bautista porque le hizo saber sus verdades, le dijo acerca de sus pecados. También tenemos a Herodes Agripa I, que en el libro de Hechos 12 se nos habla cómo era un perseguidor de la iglesia, cómo incluso mató al apóstol Jacobo y cómo tenía deseos de ir a matar a Pedro. Tenemos a Agripa II, que el libro de Hechos 26 nos hace saber acerca de que este hombre, después de escuchar la defensa de Pablo, le hace saber: casi me convences de ser cristiano. Tristemente ninguno de ellos eran cristianos, son buenos ejemplos para nosotros, pues sabemos que vivían de una manera del pecado, como ningún cristiano o en su momento ningún judío debió de haber hecho. Sin embargo, hablemos de hombres que fueron cristianos en el Nuevo Testamento, en el primer siglo. Simón Pedro, uno de los apóstoles más conocidos, más queridos, y que más se menciona sobre él en las Escrituras. ¿No le negó 3 veces al Señor antes de cantar el gallo? Esto lo leemos en los pasajes que están en pantalla. Tomás, y no el hermano Tomás que nos acompaña aquí, sino del que tiene su nombre, se llamaba Dídimo porque era uno de los gemelos. Dudó de sus compañeros. Jesucristo se les presentó, él dudó de ellos. ¿Y qué hace? Mientras yo no vea los hoyos, mientras yo no vea esas marcas, mientras yo no las toque, no voy a creer que vino mi maestro. Jesús te le hace saber: bienaventurados aquellos que creen sin ver, como es el caso de muchos de nosotros. Él estuvo allí, lo vio, lo tocó, necesitó verlo, nosotros necesitamos verlo. Creemos lo que su palabra nos dice. Pero eso es otra parte de los pecados que te llevan a esta persona. Judas Iscariote, recordamos que quería vender el perfume, mas luego vendió a nuestro Señor por 30 piezas de plata. Era un hombre codicioso. Ananías y Zafira, les hemos mencionado bastantes veces, no solamente fueron codiciosos, sino querían la vanagloria, querían ser enaltecidos por el hombre, porque miren, esta familia, esta pareja vendió su propiedad para darla en ofrenda. Pero gracias a saber, no me han mentido a mí, le mentieron al Espíritu. Ahora bien, ¿quién de nosotros ha muerto por decir una mentira? Aquí estamos. No fue necesariamente el detalle de la mentira que fuera que los condenó, sino que el Espíritu hace saber: si ustedes forman parte de la iglesia, sean eso, aquí está una lección, no lo hagan. Hagan el bien, porque esto que hicieron fue pecado, porque quisieron enaltecerse, quisieron enriquecerse. Asimismo, Simón el mago, que ¿qué quería? Fue bautizado porque escuchó el Evangelio. Pues después de que escuchó el Evangelio, escuchó: puedo hacer milagros y tengo ese poder, ¿cuánto pago por él? Ciertamente fue castigado y se le dijo: tienes que orar y arrepentirte para que puedas recibir el perdón por la mala acción que has hecho. Muy bien, ¿qué hace el pecado con nosotros en la actualidad? Sé que he hablado mucho de casos históricos, pero en primer lugar, el pecado nos separa de Dios. Quien anda en pecado no anda en el camino de Dios. En el momento que somos cristianos y pecamos, incluso sabemos y somos conscientes: esto no está bien, me estoy separando de Dios. ¿Qué pasa si muero en este momento? Es la parte que debemos de recapacitar. Estoy en pecado ahorita, debo de dejarlo y buscar el arrepentimiento, buscar el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente nos afecta a nosotros, no solamente nos separa de Dios, sino que también nos separa de la familia de la fe. Algún hermano al que se le ha conocido un pecado muy serio, ¿qué reputación tiene? Pero él se arrepintió. No sabemos. Tristemente a veces caemos en ese juego de: si el hermano dice que se arrepintió, nosotros debemos de perdonarle, borrón y cuenta nueva. Pues hay personas que a veces tienen un resentimiento, pero el pecado nos aparta del camino de la luz, nos aparta de la familia, nos hace pensar en cosas que ese hermano está hablando de mí. Otra vez, míralo, ya seguro está hablando de mí. Mire cómo va a estar el bochinche, mire cómo está toda esta situación. Entonces, el pecado, porque vivimos dentro del pecado, nos sentimos culpables, pero en vez de aceptar nuestra culpa, se la echamos a los demás. Nos separamos de Dios, nos separamos de nuestros hermanos en la fe, nos separamos del camino que Él nos ha mostrado. El pecado nos hiere internamente, porque como hemos mencionado, está esa conciencia, está esa culpa, está esa pena, está esa vergüenza de que ¿por qué sigo haciendo esto si sé que no debo hacerlo? Nos hiere externamente, porque cuando alguien se entera: ay, mira en lo que andaba, tan calladito. Y ciertamente nos hiere eternamente, porque mientras no nos arrepintamos y dejemos el camino al pecado, sabemos que la eternidad no va a ser bonita. Hermanos,
concluyendo con el estudio de esta noche, no hay manera de que podamos calcular la destrucción completa del pecado. Es tan grande, es tan masivo. ¿Cuántas personas han muerto sin haber obedecido la voluntad de Dios? ¿Cuántos niños inocentes fueron puestos a muerte por sus padres que este es mi cuerpo, yo no voy a tener un bebé ahora? ¿Cuántas personas han muerto por culpa de enfermedades sexuales porque una persona irresponsable que se involucró en el homosexualismo o ser muy promiscuo adquirió ese virus y se lo pasó a otras personas? No tenemos forma de contabilizar eso, y como el hermano Taylor menciona, tampoco hay una computadora que nos llegue a decir esta es la cantidad de pecadores que hay. El único momento en que lo lleguemos a saber es cuando ese día venga, y ciertamente no nos vamos a estar preocupando por los pecados de los demás en ese día, vamos a estar preocupados por los nuestros y por haber sido justos con Dios. El pecado, aunque suene feo decirlo, nos hace como Satanás y nos hace muy distintos y distantes de Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta a lo que hemos estudiado en esta noche, hermanos? ¿Algún comentario? Sí, hermano Tomás. Sí, en número, por ejemplo, cuando el pueblo iba a conquistar la tierra, hubo una tribu que le dijo a Moisés: nosotros iremos, te vamos a acompañar para que el pueblo, el resto pueda conseguir lo que desea, y nosotros regresamos a este lado del río. Y luego Moisés le dice: bueno, si lo haces de esa manera no hay problema, pero si no lo haces, está pecando contra Jehová. Y recuerda, donde quiera que vayas, el pecado te va a alcanzar. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir Dios es que si nosotros no nos arrepentimos de corazón, donde quiera que vayamos, el pecado va junto con nosotros. Y precisamente por eso, gracias hermano Tomás, precisamente por eso es que estamos estudiando este tema, porque es mucho más profundo que una simple sesión de estudio, y por eso que seguiremos con estos temas, que la próxima semana estaríamos hablando del origen. Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoraré.